Muy buenas noches a todos ustedes, maestrantes, y hoy veremos el tema referido a las características, los componentes que tienen la acreditación como un medio que posibilita eh, el logro del cumplimiento de la planificación y cuyo fin es acreditarse ante un par académico y dar realmente el valor agregado que busca todo programa, que es la acreditación. Por eso decimos eh, de que la acreditación es un proceso. Y cuando utilizamos el término proceso nos estamos refiriendo a todos aquellos pasos secuenciales que tienen un fin, ¿no? Estos pasos tienen un inicio, tienen un fin y lógicamente que como todo proceso, también la acreditación sigue un sinnúmero de acciones que están determinadas a la certificación o calificación que persigue la institución educativa. Eh, por lo general, la acreditación establece, ¿no? Y certifica la capacidad y la competencia de su producto. En este caso, ¿cuál será el producto final que oferta una institución de educación profesional? Es, lógicamente, sus profesionales, ¿no? Es decir, este producto tiene que ser de calidad, ¿no? Y esa calidad, lógicamente, que está eh, respaldada eh, por una acreditación. Generalmente, la acreditación como tal, y esta acreditación puede ser por una instancia, y son instancias externas a la institución educativa, que por lo general se llaman pares académicos, o también puede ser una acreditación de una instancia externa, como un grupo de personas que están cualificadas con la experticia necesaria para poder, en este caso, dar un informe o llegar a resultados sobre la observación de ciertas actuaciones. Generalmente una acreditación se basa en una evaluación. Es decir, en este momento ningún paracadémico nos va a aceptar acreditar un programa porque generalmente las acreditaciones están dirigidas a los programas o a las carreras. En casos muy excepcionales, es decir, se puede acreditar a toda una institución educativa. En ese caso, la excepción en Bolivia estaba dada para las universidades privadas cuando la normativa establecía que el Ministerio de Educación debería acreditar a una universidad privada después de 5 años de haber sido autorizada esta en su funcionamiento. Entonces, después de haber transcurrido 5 años, el Ministerio de Educación debería acreditar a una universidad que se la llamaba universidades iniciantes para ser universidades plenas. Y esas características han ido por muchos años en las universidades privadas existiendo, donde el ministerio
formaba un equipo con los técnicos que iban justamente a dar ese carácter, esa acreditación de universidad plena. En este caso, esa es la excepción, porque después las acreditaciones siempre se las realizan para los programas, ¿no? Toda acreditación, como decíamos, tiene que basarse en un resultado, y es un resultado de la evaluación. En este caso será y que se la denomina esta evaluación, la autoevaluación. Es decir, el paraacadémico va a pedir y va a exigir de que existan procesos de autoevaluación antes de acreditar. Lógicamente que la acreditación va a ser un resultado de medición, ¿no? De medición cualitativa y cuantitativa de resultados. Se va a buscar medir, se va a buscar, en este caso, cotejar resultados de esa mediación en base a, es decir, a matrices, a planillas, ¿no? A dimensiones, a componentes, criterios, indicadores, es decir, cualquiera que fuese los instrumentos con los cuales se vaya a recolectar la información, ¿no? Entonces van a ser resultados que van a ser medidos. Ahora también, es decir, la acreditación puede basarse en estados básicos de carácter informativo según los factores y según, en este caso, la normativa que exista, ¿no? La acreditación es una etapa final, ¿no? Es decir, es la etapa final de un proceso, es la etapa final de un proceso que se inicia necesariamente, como decíamos hace rato, por procesos de autoevaluación, evaluaciones externas, ¿no? Y concluyen con las evaluaciones externas de los pares académicos. A pesar que en muchos de los casos también se puede desarrollar autoevaluaciones solamente con el fin de lograr mediciones y conocer cuál es el estado que actualmente tiene la carrera o el programa para la toma de decisiones, ¿no? Que en este caso son decisiones internas, pero casi siempre estas autoevaluaciones concluirán su fase dentro de la acreditación de los pares académicos. Eso significa de que la acreditación requiere de cumplimiento por parte de la institución educativa o el programa. En este caso, el programa también utilizamos, hemos dicho, como sinónimo de carrera, de pautas mínimas de acreditación. Es decir, estas pautas mínimas de acreditación van a estar en base a componentes normativos, porque decíamos, toda institución educativa tiene un sinnúmero de disposiciones internas y que en el fondo, es decir, son obligaciones que se crean entre los estamentos, ¿no? Es decir, es un acuerdo de voluntades que existe entre las personas que forman parte de la institución, estudiantes, administrativos, docentes. Entonces, hay un sinnúmero de normas internas, decíamos, y que justamente la legislación educativa es la que va a estudiar este componente, este conjunto y este cuerpo normativo, que lógicamente las normas internas
tienen que mirar la norma ordinaria del país, ¿no? En este caso, en nuestro caso tenemos la ley Avelino Signani, es decir, que los reglamentos y las normas internas de las instituciones educativas tienen que estar subordinadas a la ley 070 Avelino Signani, y lógicamente que la ley Avelino Signani está mirando también y está subordinada a la constitución política del Estado. Eso significa de que hay normas externas de estricto cumplimiento, como hay normas internas de la universidad también de estricto cumplimiento, pero para las personas que forman parte de los diferentes estamentos, ¿no? Por eso decimos es un acuerdo de voluntades, es decir, casi tienen el carácter contractual, ¿no? Es un acuerdo de voluntades para crear o modificar o extinguir una relación jurídica que existe dentro de la institución educativa. Entonces hay un componente eminentemente normativo. También un elemento fundamental y de estricto cumplimiento y que se basan en estándares, ¿no? Es los componentes de la infraestructura. Es decir, de que la infraestructura es un elemento fundamental para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día inclusive ya existen estándares internacionales, por ejemplo, y que llamamos, en el caso de infraestructura, llamamos espacios y capacidades de carga educativas, ¿no? Y que son en el fondo, como decíamos, son estándares. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada para un aula? Entonces, tiene que haber algún estándar. Entonces, generalmente es 1,5 metros por estudiante. Es decir, que si en un aula voy a tener 50 estudiantes, significa de que el ambiente físico tendrá que tener 75 metros cuadrados, ¿no? Y eso lógicamente que también va a responder a la normativa del ente acreditador, porque el ente acreditador también va a establecer las características que deba tener esta, es decir, la infraestructura, ¿no? Algunas veces se escuchaba mucho y se discutía mucho, por ejemplo, de que si en una universidad existen 1,000 alumnos, se asumía de que por lo menos el 20% de estos alumnos tienen vehículos propios, significaba 200 estudiantes y que deberían existir 200 aparcamientos o parqueos para los estudiantes, y si tenía 100 docentes, se asumía que se trasladaban en transporte privado por lo menos el 40 o el 50% de los docentes, significaba 50 parqueos para los docentes. Entonces, se han ido manejando mucho estos estándares, pero estos estándares también tienen que responder, como decíamos, a los lineamientos que tienen los entes acreditadores. Otro elemento, por ejemplo, es las bibliotecas y el acervo bibliográfico, ¿no? Se asume, dependiendo, siempre decimos, en este caso del ente acreditador, cuáles serán, en este caso, sus parámetros, de que en un plan global, por ejemplo, la bibliografía para el cursado de una asignatura deben figurar libros, y por lo menos los 3 primeros libros de un plan global de asignatura deben estar en las bibliotecas de manera física o de manera virtual, pero deben existir los libros, ¿no? Y inclusive hay algunos, en este caso, es decir, hay algunos indicadores que son mucho más estrictos, ¿no? Y dicen, si la asignatura de cálculo 1 son
500 estudiantes que cursan la asignatura de cálculo 1 en diferentes grupos paralelos, entonces no pueden haber el mismo número de libros que para 50 estudiantes que cursen la asignatura de cálculo 1, ¿no? Entonces también se daban algunos parámetros, cada 20 estudiantes un libro, ¿no? Entonces todo depende, por eso decimos, de cuáles son las normas de acreditación que tiene el par académico o el ente acreditador. También se establecen, por ejemplo, los ambientes académicos, que son los espacios físicos o espacios virtuales, en este caso si los programas son eminentemente virtuales, ¿no? Son los espacios académicos donde se desarrollarán las juntas de docentes, donde se desarrollarán los cursos, las capacitaciones para los docentes, o finalmente ambientes donde los docentes puedan atender a sus estudiantes fuera de las horas de clases. Otro elemento, por ejemplo, fundamental que también se toma muy en cuenta y se tiene que evaluar es el diseño curricular, los diseños curriculares actualizados, ¿no? Es decir, cuando un diseño curricular es actualizado. A veces es muy subjetivo esto. Antes se decía un diseño curricular debe rediseñarse una carrera después de 5 años de que está en funcionamiento la carrera o está puesta en práctica ese diseño curricular. Se asume generalmente que para este componente tiene que haber siempre una o dos camadas que se han profesionalizado con ese diseño curricular, porque si no a veces es muy complicado y por lo general, es decir, en épocas pasadas, hablamos de eso unos 15, 20 años atrás, era muy complicado en las universidades cuando se cambiaba el plan de estudios, o lo que hoy llamamos la elaboración de un rediseño curricular, porque cambia el plan de estudios, cambian las asignaturas, entonces muchas veces si eso ocurría cuando estudiantes estaban cursando la carrera o estaban a media carrera, entonces ellos debían adecuarse al nuevo plan de estudios, ¿no? Al nuevo rediseño curricular. Entonces ahí ya se creaba el desmadre total porque habían estudiantes que en vez de que concluyan la carrera en 5 años, concluían la carrera en 6 años, en 7 años. Pero creo que ya esa parte también se ha superado, porque ya se establece de que cuando hay un nuevo rediseño curricular, ese rediseño curricular se aplicará para estudiantes nuevos que sean matriculados en el primer semestre o en el primer año, y que los estudiantes antiguos tendrán que concluir su carrera, ¿no?, con el plan de estudios con el cual fueron inscritos. Entonces esa ha sido una medida salomónica, de alguna manera, ¿no?, para evitar justamente esos huecos tan grandes que nos creaban, es decir, los cambios de los diseños curriculares y especialmente del plan de estudios. Otro elemento que se debe evaluar dentro de esta acreditación es el personal docente calificado. Es decir, cómo podemos establecer que el personal docente está cualificado en la experticia, independientemente de los saberes que tenga de su profesión o los saberes que tenga de su asignatura, sino de la forma como debe enseñar él. En la meritocracia, por ejemplo, ahora, tanto para universidades públicas como universidades privadas, una de las exigencias es de que para poder ejercer la docencia universitaria, mínimamente se debe tener un diplomado en docencia universitaria, como mínimo. Entonces, de alguna manera, también se piensa
y se apuesta a que esa certificación, ¿no? Ese diploma va a garantizar el desempeño de funciones de los docentes. El reglamento, por ejemplo, para universidades privadas establece que para poder ejercer la docencia, mínimamente se tienen que tener 2 años de antigüedad o en posición del diploma académico. Otro elemento fundamental que se toma en cuenta dentro de la acreditación para poder relevar esa información es la relación entre ingreso, egreso y graduación. Es decir, la relación entre ingreso de los estudiantes y egreso de los estudiantes se maneja en base a índices, ¿no? Hay índices, por ejemplo, de deserción estudiantil y generalmente en las universidades privadas se toma como un índice aceptable y del todo conservador el 20% de deserción estudiantil que puede existir. También hay un índice de permanencia, es decir, entre el ingreso y la graduación. Si el plan de estudios denota y establece que la carrera tiene 5 años con más la elaboración o la modalidad de graduación, sea cual fuese la modalidad, examen de grado, práctica profesional o por medio de diplomado, es decir, cualquiera que fuese la modalidad, si la carrera dura 5 años, entonces se establece y se mide con este índice de permanencia qué tiempo realmente los estudiantes están, en qué tiempo terminan y concluyen la carrera hasta la obtención del grado académico. Entonces, ese es el índice de permanencia. Y generalmente, lo óptimo siempre es que si se establecen los 5 años que el estudiante debe ya tener el grado académico, entonces debe ser aquello, ¿no? En algunos casos tal vez puede ser 5 años y medio en algunos casos, pero más de aquello no puede ser. Entonces, este índice nos permite medir realmente la permanencia de los estudiantes dentro de las instituciones de educación superior. Luego vemos también, en este caso, ese índice de lo que decíamos, ¿no? De retención, índice de permanencia, cuánto tiempo permanecen realmente los estudiantes. Y ese índice de retención, es decir, ¿por qué ese estudiante no acabó la carrera en los 5 años? Entonces, también hay que marcar este índice de retención, ¿no? en forma cuantitativa, ¿no? Determinar qué tiempo y qué características tiene ese índice de retención. Y generalmente el índice de retención más alto se veía y el cuello de botella era la graduación, ¿no? Es decir, el ingreso entre el egreso y la graduación, ¿no? Es decir, egreso y graduación. Y es por eso que también la CV ha visto de que había un fuerte cuello de botella entre el egreso y la graduación, y es por eso que se ha modificado la normativa de las modalidades de graduación en todas las universidades del sistema, y ahora son varias las modalidades de titulación, ¿no? De graduación. El examen de grado, la excelencia académica, proyecto, después prácticas profesionales, etc. Y lo mismo ocurre también con las universidades privadas, porque es decir, este cuello de botella era muy grande, es decir, porque un estudiante que ingresa, es decir, termina el colegio y sale con algo bajo el brazo, y sale con el diploma de bachiller, ¿no? De bachiller en humanidades. Pero por cualquier situación, es decir, egrese al estudiante y no puede titularse, no puede concluir, entonces está en la misma situación, ¿no? Como ingresó, salió, porque sigue cargando y llevando solamente el certificado o la certificación de ser bachiller en humanidades o un bachillerato técnico.
Y es por eso que muchas universidades, es decir, también otorgaban el certificado de egreso, pero el certificado de egreso no da grado académico. Entonces, esos índices son también evaluados dentro de la acreditación. En suma, decimos de que la acreditación es la certificación que hace un ente autorizado de la calidad de un programa de formación profesional ante la sociedad. Es decir, en primera instancia, ¿quién es el que evalúa al estudiante? El docente. ¿Quién acredita? El docente, ¿no? Para dentro del colectivo educativo, de que el estudiante tiene conocimientos, tiene destrezas, tendrá habilidades, experticias, etcétera, en una asignatura. Después, quien avala y acredita es la institución educativa, porque quien da el grado académico es la institución educativa. Pero en definitiva, ¿quién acredita? ¿Quién evalúa al profesional? Es la sociedad. Y en este caso decíamos, es decir, a veces es muy cruel la evaluación que pueda dar sobre, es decir, sobre la cualificación que pueda tener un profesional. Porque es tan fría la situación, ¿no? De que dice, este profesional sabe o no sabe. ¿Sabe o no sabe? Aquí no hay que sepa medianamente. Es decir, un médico no puede saber medianamente, porque en sus manos está la vida de las personas. Un médico tiene que saber, y tiene que saber dar solución a los problemas de salud de sus pacientes. Es lo mismo que un abogado. Un abogado tendrá que dar solución legal al problema que tiene su cliente. Entonces, el contexto social no da medias tintas. Entonces, la mayor parte, por ejemplo, de los profesionales, ¿cómo logran hacer su marketing? ¿Cómo logran vender sus servicios? Porque no nos enseñan a nosotros a vender nuestros servicios profesionales. Porque en el fondo lo que nosotros hacemos es vendemos servicios profesionales. El médico vende servicios profesionales, el abogado vende servicios profesionales, el auditor vende servicios profesionales, el ingeniero vende servicios profesionales, el químico vende servicios profesionales. Pero nunca nos han enseñado a vender nuestros servicios profesionales. Entonces, en ese caso, es decir, cuando queremos buscar, por ejemplo, necesitamos un médico urgentemente, ¿a quién recurrimos? Antes recurríamos a las páginas amarillas de las guías telefónicas. Hoy recurriremos al internet para que nos dé una lista de médicos. Y cuál esté más próximo al lugar de nuestra residencia habitual, pues lo buscaremos, ¿no? Si no tenemos el dato. Y no hay otra forma. Y la segunda opción es el boca a boca. Anda donde fulano, es bueno. Cobra caro, pero es bueno. Entonces, ese es el comportamiento que tiene la sociedad ante un profesional. Es decir, quien avala, quien acredita en última instancia es la sociedad. ¿Tienen preguntas hasta ahí, por favor? No, profesor. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. ¿Aló? Dígame. Buenas noches, profesor. Tengo una duda al respecto de las instituciones o las instancias por las cuales debe pasar las universidades para ser acreditadas. Yo quisiera saber qué instancias, no sé si gubernamentales o existen tal vez institutos especializados, cuáles son los que hacen la tarea de acreditar a las universidades privadas, porque tengo entendido que la acreditación de las universidades adscritas al sistema boliviano de universidades se acreditan por medio de
CV, pero ¿qué pasa con las universidades privadas si estas están fiscalizadas por el ministerio? ¿Existe alguna cartera en el ministerio que se ocupa de esto? Sí, bien usted decía, en este caso, la primera acreditación que buscan las universidades del sistema, es decir, las universidades públicas, porque las universidades del sistema son las universidades públicas. Y también hay dos universidades invitadas en la CV, en las universidades del sistema, que es la Escuela Militar de Ingenieros, ¿no? Y la Universidad Católica. Y en el capítulo del posgrado está la Universidad Andina, y creo que hace 6 meses, recién 8 meses, entró también ya que está dentro del sistema de la Universidad Policial, que recién ha sido creada de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado. Es decir, estas universidades en primera instancia buscan la acreditación de la CV. Y la acreditación de la CV es directamente, es decir, pares académicos, ¿no? Es decir, la CV tiene una instancia, un departamento, justamente de pares académicos, tiene las reuniones de pares académicos, donde se establece qué profesionales van a formar parte de ese grupo calificador que van a proceder a hacer la acreditación. Luego, las universidades, en este caso del sistema, también buscan la acreditación de pares académicos internacionales. En este caso, como es del Mercosur, por ejemplo, ¿no? Es decir, la acreditación que más buscan los programas hoy en día es la del Mercosur. Para el caso de las universidades privadas, no nos olvidemos de que el Ministerio de Educación es el sector de cabeza, y dentro del Ministerio de Educación existe el Viceministerio de Educación Superior. Y ese Viceministerio de Educación Superior tiene también tiene un departamento que es exclusivamente para universidades privadas, ¿no? Una dirección. Entonces, la primera acreditación, es decir, cuando se tiene que crear una universidad privada, de acuerdo a los reglamentos, al reglamento general y a los reglamentos específicos del año 2014, es decir, les dan por un tiempo determinado el funcionamiento a las carreras. Máximo se puede abrir una universidad con 3 o 4 carreras inicialmente. Después que pasa un tiempo, en este caso 5 años, recién la universidad privada nueva, podrá pedir la creación de otras carreras. Entonces, el ministerio también tiene sus equipos de trabajo, sus grupos de acreditadores, que son profesionales reconocidos en el medio, que forman parte de la comisión de evaluación y de acreditación de las universidades. Porque en este caso lo que hace el ministerio en primera instancia es acreditar a la universidad en su totalidad y las carreras con las cuales se ha iniciado. Y para eso les dan un periodo, era de 5 años, de 5, 7 años, 5 años, después se hacía un petitorio por 2 años más, 7 años, entonces se podía ampliar ese periodo, y después el ministerio tenía que ir a hacer una acreditación a la universidad. Y eso era una obligatoriedad, y es una obligatoriedad, ¿no? Porque las universidades nacientes, las nuevas universidades, las universidades iniciantes, es decir, luego tienen que ser evaluados por el Ministerio de Educación para que puedan ya, es decir, tener un pleno funcionamiento. Para los programas académicos, lo que están haciendo las universidades privadas hoy en día, están buscando directamente la acreditación con pares académicos extranjeros. Y en la que todas están apoyando fundamentalmente es en Mercosur, es decir, la acreditación de Mercosur. Pero el proceso en sí de la acreditación, sea para la CV, para las universidades del sistema, y para el Mercosur,
casi son los mismos, es decir, en cuanto a las, en este caso, a las matrices con las cuales se va a hacer la recolección de la información. Pero en ambos casos, en este caso, en ambos casos, sea el CV o sea el Mercosur, siempre para una casera van a pedir que la casera haya desarrollado un proceso de autoevaluación, porque lo único que hacen ellos es, en primera instancia, revisar los documentos de la autoevaluación. Y cuando una universidad decide acreditarse ante el Mercosur, entonces lo que hace es entrega de todos los documentos y los resultados y las conclusiones del documento final y las conclusiones de la autoevaluación y de aquellas deficiencias que se hayan identificado en la autoevaluación, cómo las han enmendado, ¿no? Es decir, identificadas las deficiencias, cómo han logrado ellos, es decir, enmendarlas para autorregularse, ¿no? Entonces, esos documentos generalmente el paraacadémico los tiene por lo menos durante 4 o 5 meses revisando para luego recién ellos fijan la fecha en la cual van a verse presentes en la universidad para proceder a levantar la información para la acreditación. ¿Me ha escuchado? Sí, perfectamente. Muchas gracias. Bien, entonces decíamos, también hay una acreditación, hay que acreditaciones especializadas por programas o carreras, están referidas a la acreditación de áreas profesionales, ocupacionales o disciplinares específicas. Es decir, en este caso decíamos hace rato, se puede acreditar la universidad como tal, sí. Puede ser, en algunos casos sí ocurre aquello. Pero por lo general lo que ocurre son programas o carreras en específicas que van a buscar su acreditación. Primero será su autoevaluación y luego su acreditación, sea una acreditación nacional o una acreditación internacional. Y lógicamente se van a basar en criterios, dimensiones o factores que son componentes específicos, ¿no? Para eso existen tablas, algunos llaman tablas, algunos llaman matrices, que permiten poder y recoger la información necesaria. La acreditación institucional certifica la calidad de la institución educativa en su conjunto, según variables, ¿no? Y estas variables, que en algunos otros casos las han llamado dimensiones, ¿no? O también dependiendo de las matrices con las cuales se van a levantar la información, hablan y se refieren a infraestructura, personal académico, planes de estudios, situación financiera y capacidad de gestión del plan de desarrollo institucional. Por eso que cuando vimos las anteriores semanas decíamos, ¿dónde nace la institución educativa, ¿no? ¿Cómo nace la institución educativa? Y decíamos en base a un proyecto. Y después la institución educativa se le da los pasos necesarios y empieza a caminar la institución, pero siempre basándose en planes. Y decíamos, planificar es organizar el futuro para alcanzar objetivos. Es decir, toda la parte de administrativa, ¿no? De la parte de gestión y de administración en la institución es eminentemente planificativa. Es decir, de que todo en la institución se debe planificar. Nada puede quedar a libre albedrío, ¿no? En este caso, todo se planifica. Y es por eso que también existen
planes, en este caso hay plan de desarrollo institucional. El plan de desarrollo institucional generalmente es quinquenal para 5 años y se proyecta 5 años. Es decir, cómo se piensa que la institución va a estar a 5 años, qué es lo que va a desarrollar la institución en los 5 años, y de ese plan institucional pasan los planes anuales, que sean los POAS, ¿no? Planes operativos anuales. Pero eso justamente va a determinar o va a denotar, ¿no? La capacidad de gestión que pueda tener la institución en sus planes de desarrollo institucional, que pueden ser plan de desarrollo institucional quinquenal o plan de desarrollo institucional anual. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la acreditación? Es una certificación de acreditación de la institución. Es un testimonio de reconocimiento del Estado y la sociedad de la calidad educativa que se imparte en la institución. En este caso puede ser por parte del Estado o puede ser parte de un paracadémico internacional. O puede ser, como es el caso del Mercosur, de los países miembros que conforman Mercosur. La certificación de acreditación de programas de formación profesional es el reconocimiento público y de la sociedad de la calidad del programa, su validez internacional de los títulos, diplomas y grados académicos que permiten la movilidad profesional y estudiantil. Es decir, ¿por qué las universidades buscan tanto que sus carreras sean acreditadas por pares internacionales o por entes internacionales? Dependiendo, en este caso, del acreditador, de las características y de las normas sobre las cuales se basa, en este caso, el grupo acreditador, muchas veces, no siempre, muchas veces los títulos obtenidos de una carrera, los profesionales que obtienen un título de una carrera que está acreditada, pueden ejercer la profesión en los países miembros de ese acuerdo multilateral. Pero no siempre. Entonces hay que ver las características que tienen, en este caso, los entes acreditadores internacionales. Otro elemento que sí es casi se da con todos los demás acreditadores internacionales, permiten la movilidad profesional y estudiantil, movilidad docente, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, se asume de que una carrera X tiene el mismo nivel de una universidad acreditada boliviana que de una carrera acreditada de una universidad argentina o de una universidad mexicana, ¿no? Cualquiera que fuese. Entonces se asume de que tienen las mismas características o por lo menos la formación profesional responde a ese nivel de conocimientos, destrezas y habilidades. Ahora, vamos a ver cómo se hace la recolección de información para la autoevaluación o acreditación. Es decir, uno de los principales elementos van a ser los propósitos institucionales, va a ser la integridad institucional, la estructura organizacional, el perfil profesional y estructura curricular, es decir, todo lo que es el diseño curricular, los recursos humanos y financieros con los cuales cuenta la institución educativa, el PEA, el proceso de enseñanza-aprendizaje, los resultados del proceso de formación profesional, la infraestructura y apoyo que se tenga, y la vinculación con el medio e interacción e investigación, ¿no? Es decir, cómo la institución educativa trabaja en su contexto, cómo y cuánto desarrolla procesos o actividades de investigación. Ahora vamos a desarrollar
Propósitos institucionales. Es decir, nosotros siempre hemos visto de que las instituciones tienen sus preceptos institucionales. En este caso, la misión, la visión, la filosofía. Y muchas veces hemos visto que eso están en los documentos oficiales o que en algunas veces están pegados en carteles, en las paredes, en los pasillos, etc., ¿no? En este caso, la misión de la institución educativa es el encargo social. Es decir, esos profesionales que están siendo formados en esa carrera de esa universidad, ¿cómo piensan pagar esa deuda social que tienen con su colectividad? Entonces, puede ser siendo profesionales altamente calificados, imbuidos de las necesidades sociales, retributivos a los grupos sociales que se encuentran en desbeneficio, etc. Por eso decimos de que la misión, el encargo social, la visión, ¿cómo quiero que me vean como carrera? Es el futuro, ¿no? Seguramente ninguna carrera va a querer verse mal. Siempre todas van a querer ser líderes en el mercado. Entonces quieren verse como la mejor carrera. Y luego tenemos la filosofía educativa. Es decir, ¿qué tipo de ser humano queremos formar? Independientemente de los saberes o tecnicismos, técnicas, metodologías que se les enseñan, sino el tipo de ser humano. Estos elementos, cuando se tienen que ser medidos o evaluados por los acreditadores, son el cimiento sobre el cual se constituye y se basa la institución educativa. No sé, en alguno de los trabajos que hoy día les he mandado, de las tareas que han subido a la plataforma, alguno de ustedes le comentaba y les decía, ¿no? Por ejemplo, si dentro de la filosofía educativa, esta universidad y la carrera, porque todo, en este caso, misión, visión y filosofía, que son los preceptos, las carreras deben tener, pero estos preceptos institucionales están mirando los preceptos de la universidad, es decir, las carreras miran esos preceptos y se subordinan a los preceptos de toda la universidad. Si en este caso la filosofía de la institución es humanista, que se va a formar profesionales altamente humanistas, dedicados a prestar servicios sociales, etc., ¿no? La parte humanista. Eso significa que inclusive la parte económica financiera debe estar subordinada a la parte humana de la institución. Y a veces es bien difícil poder lograr aquello, pero es que los preceptos no son saludos a la bandera. No pueden estar sueltos y solamente poner cartelitos. Esta es la misión, esta es la visión, esta es la filosofía. Los leemos como docentes o como estudiantes ni los entendemos. Y como personal administrativo tampoco. No. Estos son los elementos sobre los cuales se basa la institución educativa. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué formamos? ¿Cómo formamos? ¿Qué tipo de seres humanos pretendemos formar? Entonces, por eso que cuando se hace la recolección de información para la autoevaluación o la acreditación, lo primero que se ve y se evalúa son los preceptos institucionales. Y si realmente los preceptos institucionales riman con todo el quehacer universitario, o en este caso, o el quehacer de la carrera que va a ser, que está solicitando la acreditación o la autoevaluación. Luego, dentro de los propósitos también está conocer la opinión de los académicos, en este caso de los docentes, ¿no? Conocer la opinión de los estudiantes, es decir, los docentes cómo enseñan, cómo ven a su institución,
cómo ven los preceptos institucionales, cumplen los preceptos institucionales, con qué enfoque están trabajando, cómo desarrollan el PEA, los estudiantes, si realmente se sienten a gusto dentro de la universidad, si la enseñanza que les están dando sus docentes es la que ellos han esperado cuando se inscribieron, y también, en este caso, a los administrativos sobre los preceptos, ¿no? Es decir, qué saben los administrativos y cómo trabajan la misión, cómo trabajan la visión, cómo miran la filosofía institucional. Luego las fechas y origen de los preceptos y las modificaciones realizadas. Es decir, todo el estamento, docentes, estudiantes, administrativos, tienen que trabajar en función y mirando todas sus labores, mirando los preceptos institucionales. Inclusive, si se ha visto, la institución ve por conveniente cambiar o modificar los preceptos institucionales, ¿no? Van a evaluar cómo se han hecho esas modificaciones y con qué elementos. Porque cuando hablamos nosotros de evaluación o acreditación, es decir, los resultados tienen que ser tangibles, son medibles, son tangibles. Tendrá que haber lista de cotejos, tendrá que haber lista de reuniones, es decir, tienen que ser tangibles, tienen que haber documentos que den fe de aquello. Ah, sí, ¿sabe qué? Teníamos documentos, existían listas. No, señor, muéstrame la lista. Muéstrame los libros. Estamos viendo el acervo bibliográfico. Sacan al azar 20 planes de estudios de toda la carrera. Muéstrasela de teores. Ya. Asignatura de cálculo 1. Muy bien. Ese plan de estudios tiene 10 libros. Estos 3 primeros asumimos, dicen, que son los libros básicos. A ver, iremos a la biblioteca. A ver, señorita bibliotecaria o señor bibliotecario, ¿estos libros los tienen en físico o los tienen en digitales? Ay, sí, los tenemos físicos. Présteme. Permítame. Y tiene el evaluador tiene el libro. Y ahí va a cruzar la información. ¿Cuántos estudiantes están cursando la asignatura de cálculo 1? 500 alumnos. ¿Y cuántos libros tiene en existencia? 50. Quiero verlo, señor. Y van a entrar a los estantes, si son físicos, o van a entrar a las computadoras, si son digitales los libros, para verlos. Es decir, por eso decimos, son elementos tangibles. Todo lo que se muestra tiene que ser tangible. No hay otra forma. Luego tenemos la estructura organizacional, es decir, cómo está concebida organizativamente la institución. Y cuando hablamos y nos referimos a la organización, es decir, la primera graficación que se muestra de toda organización es el organigrama, los manuales de funciones, los manuales de procesos y los procesos. Entonces, es decir, ¿cómo está la institución organizada para llegar a la carrera? Es decir, hay decanaturas, hay direcciones de carrera, es decir, hay vicerrectorados, hay un vicerrectorado académico, bajo quién está la carrera, bajo qué línea de mando se encuentra. Porque un organigrama es eso, ¿no? Es una línea de mando, de subordinación, que tiene cada uno de los puestos. Es decir, el organigrama de la institución como universidad y del programa o de la carrera. Nombre y profesión de las autoridades superiores, es decir, ¿quiénes son las autoridades superiores? ¿Cómo están conformados? Para el caso de universidades privadas, por ejemplo, para ser rector ya desde hace unos 10 años, un poco más, si no me equivoco, para ser rector de una universidad privada,
mínimamente se tiene que tener el título de magíster. Eso es lo que pide el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, seguramente que también en este caso las autoridades del programa o de la carrera tendrán que demostrar la profesión, en este caso si es de decano, si es director de carrera, jefe de carrera, etcétera, ¿no? Es decir, cualquiera que fuese la organización y estructura que tuviera la organización como tal. La descripción de las funciones y responsabilidades de las autoridades, es decir, el manual de funciones. Duración del cargo y la rotación de las autoridades. Es decir, si es una universidad privada, ¿habrá rotación? ¿No habrá rotación? ¿Qué dirá en este caso? ¿Qué dirán los reglamentos? ¿No? Las universidades del sistema, ya por eso hablamos, o son autónomas, cada determinado tiempo llaman a elecciones, ¿no?, para las autoridades, desde el rector, los decanos, los directores de carrera, los representantes de estudiantes, los representantes de docentes, etc. Y la identificación de instancias unipersonales y colegiadas de decisión. Es decir, en este caso, si hay comités, ¿no? A veces existe, cada carrera tiene el comité científico de la carrera, el comité de docentes, el comité de extensión universitaria de la carrera, etcétera, ¿no? Luego vemos la integridad institucional, mecanismos de control y seguimiento al desempeño de las autoridades. En este caso, ¿quién hace o cómo se mide el desempeño de las autoridades? Tiene que haber algún instrumento que mida realmente el desempeño de las autoridades. Y eso es lo que piden en este caso, los evaluadores. Es decir, ¿cómo miden ustedes el desempeño de su decano, de su director académico, de su director de carrera, de su jefe de área? ¿Cómo miden el desempeño? Hay planillas de evaluación, son anuales, son semestrales. ¿Cómo hacen la recogida de la información? ¿Cómo hacen el recojo de esa información? Aleatoria, encuestas, visitas in situ, entrevistas estructuradas. ¿Cómo logran, no? Es decir, ¿cómo se logran medir el desempeño? ¿Cuáles son esos mecanismos para medir el desempeño de las autoridades? La opinión de académicos y estudiantes respecto a la organización de la institución y el programa. Es decir, ¿cómo ven los docentes a sus autoridades? ¿Cumplen ese rol de autoridades? ¿Son ejecutivos en la toma de decisiones? ¿O es un no importismo total? Pero es que tiene que haber algo, y en este caso tiene que haber instrumentos que validen aquello. Sondeos, preguntas, entrevistas, estudios de casos, etc. Por eso también decimos mecanismos y niveles de participación de los académicos en la toma de decisiones. En esto, por ejemplo, en esto no hay ningún problema con las universidades públicas o del sistema, porque sus consejos facultativos o consejos de carreras son los que tienen las decisiones. Y aquí es bipartidario, ¿no? Estudiantes y docentes. Y firman sus actas de consejos académicos o de consejos. Entonces, esos documentos establecen justamente, ¿no?, de participación en la toma de decisiones. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Profesor. Dígame. Está claro, ¿no?
Acá, por ejemplo, ya vemos lo que es el diseño curricular. Eh, Documentos relativos al perfil profesional. Hay dos tendencias que han existido cuando hablamos de diseño curricular. Y me imagino que ustedes ya han debido llevar el módulo de diseño curricular. Es decir, hay una corriente muy fuerte, que era una corriente minimalista, ¿no? del diseño curricular, que para ellos mínimamente se entendía como diseño curricular al plan de estudios. ¿Y qué era el plan de estudios? ¿Cómo se concebía el plan de estudios? El plan de estudios es un listado de asignaturas donde se toma en cuenta los semestres o los años, los ciclos académicos, la asignatura, el código de la asignatura, el prerequisito y las horas. Es decir, el diseño curricular era solamente ese documento. Eran 2 hojitas de papel. Mínimamente, es decir, esta corriente mínimamente establecía como diseño curricular esas hojitas. Y formaban parte de estas hojitas los PGs, ¿no? Los planes globales que presentaban los docentes. Pero hoy en día el diseño curricular va mucho más allá. El diseño curricular parte de un objetivo principal, y este objetivo principal justamente es el perfil profesional, ¿no? Es decir, qué tipo de profesionales pretendemos nosotros formar. Además, este perfil profesional tiene que estar mirando al mercado laboral. Por eso que el 50% de un diseño curricular es una investigación de mercados. Porque se hacen encuestas a empleadores. Y dentro de esos empleadores se toman, por ejemplo, a profesionales que tienen más de 5 años de ejercicio de la profesión, por más de 5 años, dependiendo de la carrera. Es decir, gerentes que están, gerentes de empresas públicas, de empresas privadas, de empresas mixtas, responsables de contratación y reclutamiento de personal. Luego, expertos en la temática de la carrera, ¿no? Es decir, y a cada grupo se levanta encuestas. Entonces, todo aquel material, porque en sí lo que hacemos es un diagnóstico, ¿no? Es decir, ¿qué dicen en este caso los representantes del mercado laboral? ¿Qué es lo que dicen en este caso nuestros graduados? Porque también tenemos que trabajar con nuestros profesionales, y levantamos información fundamental y se les pregunta qué asignaturas realmente del plan de estudios les sirvió para ejercer la profesión, cómo ha visto sus conocimientos, destrezas y habilidades cuando salió de la universidad para ejercer la profesión. Entonces ahí vamos identificando cuáles son nuestras debilidades como carrera. Y en el mercado laboral, qué tipo de profesionales. Con todo ese conjunto de información, que es un diagnóstico situacional, nosotros llegamos a formular el perfil profesional. Es decir, qué tipo de profesional se requiere. Y eso es lo que van a venir a pedir los evaluadores. ¿Cómo han elaborado sus diseños curriculares? ¿Cómo han hecho la investigación de mercados para los diseños curriculares? Porque no es agarrar, sentarse a la máquina, al ordenador, a la computadora y decir, el perfil profesional debe ser este. No. Son investigaciones de mercados serias. Luego, ¿cómo está la organización del plan de estudios? Los requisitos por nivel y asignatura. ¿Hay requisitos? ¿No hay requisitos? Y ahí ya presentamos, es decir, la malla curricular, ¿no? La malla curricular es una graficación del plan de estudios. La malla curricular del programa de estudios. La distribución de la carga horaria. En relación, por ejemplo, a distribución de carga horaria, ya la CV para las universidades del sistema se ha puesto de acuerdo el año 2015, 14, 2015 creo, si no me equivoco, sí,
ya se han puesto de acuerdo en las cargas horarias, porque antes cada carrera tenía diferentes cargas horarias. Ahora establecen de que tienen que existir mínimamente 4.800 horas presenciales, o que también las llamamos horas aula, ¿no? Mínimas para la obtención del grado académico de licenciado. Y pone exceptuando el área de las ciencias médicas, que tendrá una carga horaria específica y superior. Y para el caso de las universidades privadas, también el reglamento de universidades privadas establece que una licenciatura mínimamente tiene que tener 4.200 horas presenciales. Otro elemento, por ejemplo, que ya se ha logrado estandarizar es la hora académica. La hora académica para las universidades privadas es de 50 minutos. En cambio, para las universidades del sistema, de acuerdo al reglamento del 2015, es de 45 minutos. La distribución de la carga horaria. Criterios para la asignación de créditos, si existe, ¿no? Porque, es decir, el creditaje es nuevo, y el creditaje ha surgido justamente en Bolivia en base a los criterios que se tenían, que han dado las universidades privadas, ¿no? Pero las universidades privadas, cuando han creado el creditaje, era más desde el punto de vista económico. Es decir, una asignatura tiene ¿cuántos créditos? Tiene 3 créditos. ¿Cuánto cuesta cada crédito? Entonces, ellos hacían más y veían más desde la parte económica. Pero no es esa la lógica que tiene el creditaje. El creditaje es el que la definitiva nos debe dar el número de horas y de créditos necesarios para un nivel académico. Por ejemplo, para el caso del posgrado, en la CV también ya establecido de que 20 horas hacen un crédito. Horas versus créditos, ¿no? Entonces, mínimamente tiene que tener tantas un programa, una maestría, exceptuando también el área de salud, debe tener tantos créditos. Luego tendrán que medir los mecanismos de actualización del plan de estudios, es decir, cómo logran, la institución cómo ha logrado, es decir, elaborar sus rediseños curriculares o cómo actualizan sus rediseños curriculares. Y cuál es la fusión o cuál es que existe entre pregrado y posgrado, ¿no? Es decir, cómo han logrado organizar acciones que permitan a sus futuros profesionales, ¿no? Es decir, que puedan especializarse en temáticas propias. Y para eso, es decir, la vinculación entre el pregrado y el posgrado. Preguntas. Madre mía, ni que estuvieran en el cementerio. Ya ha pasado el día de difuntos. Nadie comenta nada. Todavía sigue, profe. Sigue ¿Sigue en el Mastaco? de muertos. ¿En el día de difuntos? ¿En el Halloween? Está claro hasta acá, pero por Dios, Claro, respiren por lo menos. profesor. No los escucho ni respirar. Yo tengo una consulta, profesor. Cuando se trata específicamente del posgrado, tal vez nos podría ampliar un poquito de información específicamente a cómo se trata el posgrado dentro de los procesos de evaluación acreditación. Sigue el mismo mecanismo. Y generalmente lo que se busca en las acreditaciones del posgrado es principalmente con los pares académicos internacionales, es la movilidad docente. Lo que se busca es estandarizar en este caso, los saberes de los posgrados para poder tener el mismo nivel, por ejemplo, un maestro en educación, el magíster es un maestro,
en el extranjero los llaman, a la maestría llaman, al profesional magíster llaman maestro. Un maestro debe tener las mismas características, o por lo menos deben responder casi a los mismos lineamientos en los conocimientos, destrezas y habilidades. Es decir, en el posgrado sigue el mismo mecanismo que se desarrolla para la acreditación del pregrado o del grado, bajo las mismas características. Ahora, lógicamente que los posgrados buscan esto porque es mucho más beneficioso, entre comillas, que el programa esté acreditado para la movilidad estudiantil, ¿no? Porque antes, por ejemplo, lo que ahora ya muy pocas universidades, creo que en Bolivia ya no hay, creo que un solo programa he visto hace unos 2 años últimamente, que existe, porque antes entró muy en boga la doble titulación, ¿no? Entonces lo que uno hacía, la universidad como universidad firmaba un convenio con una universidad extranjera y esta universidad extranjera por lo general mandaba a los docentes, o una parte de los docentes, para el claustro para el posgrado, y eso también hacía y avalaba a la universidad extranjera para que puedan sacar la doble titulación. Ahora, la doble titulación en algunos casos se ha visto que es un mismo diploma que va con los dos logotipos de las dos universidades y van las dos firmas de los rectores y las demás autoridades. O en algunos otros casos hemos visto, creo que si no me equivoco, así con los demonios de Bélgica, si no me equivoco, hace unos 8 o 10 años, de que la universidad boliviana emitía el diploma de magíster y automáticamente la misma universidad hacía el trámite ante Bélgica y ellos mandaban el otro diploma con las mismas características del postulante, ¿no? Entonces era la doble titulación. Pero para una doble titulación también se complicaba la situación porque los tribunales de las tesis tenían que estar constituidos también por docentes internacionales. Y como hemos visto que también el cuello de botella, generalmente en el posgrado, está entre la conclusión de los módulos, lo que llamaríamos muy simplemente el egreso de la maestría, haber concluido los módulos, y la titulación. Hay un tiempo muy largo a veces, hay un tiempo demasiado largo, y eso es lo que perjudicaba grandemente, es decir, la conformación de los tribunales, ¿no? Porque si digamos 25 han acabado una maestría y asumimos que de los 25 ya 23 van a elaborar y van a defender la tesis en el tiempo establecido, entonces se invita pues a dos o uno, dos o tres docentes de la doble titulación, si es de la Argentina, de México, de Bélgica, donde ven, para que formen parte de los tribunales evaluadores, y las tesis, las defensas de las tesis las ponemos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y con seguridad que en 3 días acabamos esas defensas, ¿no? Así que vienen los docentes extranjeros y solamente permanecen en el país 4 días. Pero en muchas universidades hemos visto, y especialmente también en universidades del sistema y en las privadas, es decir, se ha ido dificultando tanto esto, de que a veces los postulantes por cuenta propia tenían que ir, independientemente de defender la tesis en Bolivia, tenían que ir a defender la tesis al país de la doble titulación. Entonces, se ha hecho muy complicada esa situación. Por eso que ya muchas universidades no ofertan casi programas con doble titulación. Sí ofertan, dicen, docentes del extranjero, o docentes de la UBA, docentes de la UNAM, docentes de la UAM, del TEC de Monterrey, de la Javeriana de Colombia. Ponen los docentes, evidentemente vienen los docentes, pero no hay doble titulación en ese caso. La doble titulación significa en un mismo título vayan los dos logos de las dos universidades o dos títulos, uno de la nacional, otro título de la universidad extranjera. Y el tema, profesor, en el que estamos, por ejemplo, de educación virtual, actualmente no existe una normativa. Existe.
Hay una, Hay lineamientos, ¿no? De evaluación y acreditación propuestos por el Ministerio de Educación, pero a nivel de universidad, tengo entendido que no hay esa normativa, inclusive en nuestro sistema de educación posgradual aquí en la Gabriel, no se cuenta no hay mucha claridad en tanto a la normativa, al modelo administrativo, pedagógico de la educación virtual. Si puede discutir eso, profe. ¿en qué sentido? Para la acreditación, me dice, porque hay una La disposición, acreditación, perdón, funcionamiento, hay una evaluación. disposición que ha sacado la CUV, y si no me equivoco es de hace 2 años, y dice, en ninguna certificación, es decir, en la emisión del grado académico de posgrado, ¿ya? No se deberá nombrar, dice, si el curso es presencial, ha sido presencial o ha sido virtual. Y eso establece la CV. Es decir, ustedes cuando tengan su título de magísteres, cuando tramiten el título no va a decir curso virtual o modalidad virtual, no. La CV no permite eso. Ya está normado eso. Y si no me equivoco ha sido en el 14º Congreso. Si mal no me equivoco, pero ya está normado. Es lo mismo que sea un curso presencial o un curso virtual, porque no se pone bajo la modalidad virtual o bajo la modalidad presencial en la emisión del título. Ya, profesor, gracias. Yo me refería más que nada también a la normativa específica del funcionamiento, de las características, los detalles, la organización, la administración, la gestión didáctica y pedagógica. Todo está, porque hay una parte, ya desde hace más de 8 años, inclusive todos los programas, en este caso un diseño curricular de cualquier programa, tiene que irse a la CV y la CV le da un número de registro. Y todo lo que es posgrado a nivel de las universidades del sistema está normado. Hay un reglamento de posgrado. Inclusive establece el contenido que deben tener los diseños curriculares de posgrado. Y hay una figura medio anómala, media rara, que es decir, muchas veces me acuerdo que en México la habíamos discutido también esto, con algunos profesionales bolivianos. Por ejemplo, ninguna universidad en el extranjero les reconoce el postdoctorado como grado académico. Se asume que es postdoctor porque tiene investigaciones indexadas y todo eso. En cambio, en el reglamento de posgrado de la CV establece el postdoctorado como grado académico. ¿No? Y eso veíamos y discutíamos y decíamos, pero si en ninguna parte se da no hay un título que te diga postdoctor en ciencias espaciales, por ejemplo, o en medio ambiente, o en economía del medio ambiente, o en cambio climático, en bosques hiperhúmedos, por ejemplo. No hay eso. El postdoctor no, solamente eso es el título casi es honorífico que se les da de postdoctor porque han hecho investigaciones y que la universidad ha avalado esas investigaciones y las ha publicado. Pero no, todo Es a través de programas de residencia postdoctoral, ¿no? Por ejemplo, que se habilitan. Claro, He visto convocatorias, por ejemplo, en la Flaxo, y actualmente la EMI está ofreciendo un programa postdoctoral. ¿Cómo sería eso, profesor? claro, es que la CV acepta eso. Es decir, está reglamentado dentro de la CV los postdoctorados. Y seguramente que los postdoctorados, porque no hay una norma específica que te diga, te da solamente reglas, líneas generales, ¿no? Va a ser solamente los artículos y que los artículos van a tener que estar indexados en revistas, indexados en revistas internacionales de prestigio. Mientras tanto, no va a haber posibilidad de que si tengas el postdoctorado, si tus artículos, tus investigaciones no están avaladas por un ente, en este caso, superior, ¿no? Y por eso a veces decimos, cuando nosotros vemos un artículo, a veces un artículo vale más que un libro, ¿no?
Porque lo primero que vemos en un artículo científico, a veces el artículo tiene 10 hojas de contenido. Tiene el resumen, tiene el abstract, que el abstract es la traducción al inglés. Y lo primero que tenemos que ver es la cantidad de la bibliografía del artículo. A veces tiene 10 páginas el artículo, pero y tiene aparte, ¿no? Ahí mismo van 5 o 6 hojas de bibliografía. Significa que, es decir, el autor de ese artículo ha tenido que leer los 30 libros para sacar y vertir sus criterios sobre ese tema en específico en 20 hojas, ¿no? Por eso que a veces vemos de que los artículos, a veces hay artículos que están haciendo filas por 3, 4, 5, 6 años en las revistas científicas internacionales. Es bien difícil entrar a que te publiquen un artículo cuando, en este caso, el emisor, ¿no? Son revistas muy, muy especializadas, ¿no? Y tienen un grandísimo prestigio a nivel internacional. A veces están 5 o 7 años, hasta los artículos ya se desactualizan totalmente porque están haciendo fila para que puedan ser publicados los artículos. Bien, seguiremos. Gracias, profesor. Dígame. Gracias, profesor. Bien. La vinculación con el medio, interacción, investigación. Es decir, ¿cuáles son los documentos, ¿no?, que refieren a la política de investigación en la institución educativa y en el programa en específico? Es decir, habrá un reglamento de investigación, cómo se desarrolla la investigación, habrá un instituto de investigaciones, y esta siempre ha sido la parte más floja que han tenido y más débil todas las universidades bolivianas cuando han ido a acreditar a Mercosur. Como habían, a veces no hay qué investigación mostrar, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué investigación? Por ejemplo, en ese caso, la Gabriel René Moreno, San Simón y la San Andrés en La Paz y también la San Francisco Javier tienen en el área de tecnología, tienen muy buenos institutos de investigación. Hay muy buenas investigaciones. Entonces a ellos no les ha costado mucho, pero para el resto de carreras no hay que mostrar cuando dicen investigaciones. ¿Qué investigaciones ha desarrollado los últimos 2 años la carrera como tal? Y tienen que ser investigaciones científicas, ¿no? Entonces, como no había que mostrar, llegaba el momento que había que mostrar las tesis de los postulantes al grado académico de licenciados. Y eso también ha hecho un poco que baje la rigurosidad de Mercosur, ¿no? Es decir, no hay una gran falencia que nosotros tenemos en nuestras universidades, es la falta de investigación. No hay investigación en el país. No se hace investigación, ¿no? Entonces debemos nomás, lo que veíamos la anterior semana, tenemos que formar nomás nuestros cuadros de investigadores. Y la investigación debe nacer del aula. Deben nacer en las aulas y deben nacer con los docentes, y los docentes deben ser formados en la investigación para que los docentes también formen a sus estudiantes en investigación. Identificación de actividades de investigación. Aquí nos piden productos. Es decir, ¿dónde está el producto? Usted dice que ha hecho una investigación en salud. Índices de mortandad infantil causadas por contaminados de lexiviados en rellenos sanitarios, por ejemplo. ¿Dónde está la investigación? Entonces tenemos que mostrar productos, ¿no? Identificación de actividades de investigación. Y lo mismo es con la interacción, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos nosotros como institución para pagar esa deuda social que tenemos, ¿no? Es decir, ¿cuál es la interacción social? ¿Cómo estamos trabajando? Porque lo lógico sería de que deberíamos, las universidades sean públicas o privadas, la parte de interacción social deberían dedicarla más para los grupos más vulnerables, ¿no? Y hacer acciones, en este caso,
no solamente de identificación de problemas, porque de nada nos sirve a nosotros tener los documentos donde identificamos los problemas, sino intervenir, dar solución a los problemas. En el área de salud se ha avanzado ya algo esto, por ejemplo, en las carreras de odontología con sus buses odontológicos, ¿no? Es decir, es casi un intercambio. Los estudiantes de último año hacen su práctica y van a hacer, en este caso, intervenciones, ¿no? Y lo mismo pasa casi todas en las carreras del área de ciencias de la salud. Pero en el resto de carreras no hay. Entonces se pueden trabajar mucho, por ejemplo, los mismos trabajos de grado. Si sabemos que hay municipios tan pequeños que a veces sus recursos económicos son tan bajos, de que a veces el 50% de los recursos tienen que gastar en elaboración de proyectos. Y decimos, ¿y dónde están nuestros estudiantes de ingenierías? ¿Dónde están nuestros civilistas? ¿Dónde están nuestros arquitectos, etcétera? ¿Por qué no hacer un trabajo conjunto entre ingenieros, entre civiles, entre arquitectos, etcétera? Y si la comunidad está pidiendo un proyecto un proyecto, por ejemplo, de puentes, sobre un puente, o atajados. Entonces, ¿dónde están los estudiantes que perfectamente podían elaborar esos proyectos, estudiantes de último semestre? Les sirve como modalidad de graduación, entregan el documento a la comunidad y la comunidad ya se va a usar un montón de dinero en vez de licitar para las licitaciones para la elaboración de los proyectos, ¿no? Entonces, eso también depende mucho de la voluntad de las autoridades, ¿no? Cuando hay voluntad por parte de las autoridades se pueden hacer maravillas. Y realmente se pueden hacer maravillas, se pueden hacer investigaciones, en este caso, compartidas con universidades del extranjero. Yo creo que mucho depende de la voluntad. Mientras haya voluntad e interés de trabajar, se logra. Pero si solamente son horas nalga el trabajo, no da resultado. Y esa es una de las grandes deficiencias que tenemos nosotros, ¿no? Identificación de actividades de prestación de servicios, ¿no? En este caso, cómo está nuestra parte de interacción. Es decir, qué tipo de servicios presta la carrera. Cómo logra la carrera, como carrera, con sus docentes y sus estudiantes, investigar o desarrollar actividades de interacción social. ¿Cuáles son los mecanismos de contacto con la comunidad? Y la comunidad no solamente nos estamos refiriendo porque a veces siempre utilizamos y pensamos utilizar el término de comunidad cuando nos referimos solamente a la comunidad campesina, ¿no? Puede ser con la comunidad de cientistas en derecho, con la comunidad de cientistas en informática, es decir, comunidad es la reunión del grupo de personas, un grupo de personas que tienen intereses y objetivos comunes. Entonces, y esto lógicamente tiene que haber documentos que avalen todo esto, ¿no? Opinión de académicos y estudiantes sobre el nivel de vinculación de la unidad con el entorno, de la carrera con el entorno. Es decir, qué dicen los docentes, qué dicen los estudiantes. Es decir, verificar todo esto. Porque a veces pueden mostrar bonitos documentitos, pero cuando preguntamos a los estudiantes, ¿qué? Nunca hemos hecho nada nosotros, ninguna investigación de aula. ¿De aula cuándo? Estoy 5 años en la carrera y nunca he escuchado ni sé nada, ¿no? Entonces, justamente todo esto se hace para también hacer cruce de la información. Ahora vamos a... Sí. Criterios de calidad o evaluación. Es decir, van a haber criterios, ¿no?, que son las condiciones o reglas que debe cumplir un determinado proceso, actividad, área o dimensión para ser considerado de calidad. Y el indicador son instrumentos que sirven para indicar o mostrar algo. Es decir, va a depender también de las metodologías con las cuales se trabaje o qué matrices presentarán en este caso las instituciones que desean se autoevalúan y quieren ser acreditadas, ¿no? Hay unas que hablan por ejemplo, de criterios, ¿no?, de componentes, de indicadores, otras de dimensiones.
todo va a depender de la metodología con la cual se pretende levantar, hacer la recogida o el acopio de la información. Los estándares, por ejemplo, es el grado de cumplimiento exigible a un criterio de calidad. Define el rango en el cual se resulta aceptable el nivel de calidad que se alcanza en un determinado proceso. Es decir, los estándares pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos, pero es la parte que nos permite realizar el cotejo, ¿no? Los estándares de calidad determinan los niveles, el mínimo y el máximo aceptable para un indicador. Entonces, de 15 a 20. Entonces, de 15 a 20 investigaciones que debe tener la carrera al año, de 15 a 20. Entonces, el indicador es óptimo, de 15 a 20. De 20 adelante es excelente. Entonces, hay que ver los estándares, ¿no? Y también hay que ver los indicadores. Si el valor del indicador se encuentra dentro del rango, significa que está cumpliendo con el estándar de calidad definido. Y si está por debajo, no se alcanza el estándar de calidad definido. Y si está por encima, el estándar ha sido bien establecido o ha superado inclusive las propias expectativas de la institución, ¿no? Porque los indicadores en este caso van a establecer, la misma institución establecerá los indicadores, ¿no? Y la carrera, por ejemplo, en este caso, un seminario, por ejemplo, un curso de capacitación para docentes. Mi indicador establece que tengo 100 docentes en la carrera. Y quien organice, quien está a cargo de esto dirá, pues, entonces, del 100%, mi indicador va a ser 80 docentes que asisten al curso de capacitación sobre competencias. Entonces, el estándar es capacitación de los docentes. Y el indicador será 80. Asumo que 80. Pero resulta que no han ido 80. No han asistido al curso 80. Han asistido 90. Entonces, el estándar ha sido muy bien establecido, porque ha superado las expectativas. La eficacia, vamos a entenderla, corresponde entre los medios empleados y los fines logrados. Es decir, corresponde a los objetivos logrados con las necesidades, expectativas y demandas sociales. Es decir, es la medición de objetivos. La eficacia es medir los objetivos. ¿Hasta dónde he alcanzado el logro de mis objetivos institucionales como carrera? La eficacia. La eficacia. Y la eficiencia va a ser el uso óptimo de recursos, ¿no? Para conseguir lograr los fines de los procesos que nos conduzcan a los objetivos. Es decir, menor utilización de recursos económicos con mayores beneficios, ¿no? La eficacia es el óptimo uso de los recursos. Y lógicamente que estos también tienen que ser medibles. Acá tienen una matriz de evaluación de instituciones educativas, por ejemplo, donde vemos que tenemos la gestión académica. La dimensión es la gestión académica. Luego tenemos los componentes, tenemos el criterio y tenemos los indicadores. Esta es una matriz, depende por eso, hay muchos tipos de matrices y con las cuales vamos a trabajar con los documentos, las matrices, los formularios a partir de la siguiente clase, los formularios que utiliza la CV para la acreditación de los programas, que también sirven y eso es la base fundamental para la autoevaluación. Y vamos a ir viendo el conjunto de
de formularios con los cuales ellos recogen y verifican la información. Aquí, por ejemplo, tienen otro formato, ¿no? La dimensión, la categoría, el criterio de calidad, el indicador, el estándar y las fuentes de verificación. Entonces, siempre hay un criterio de calidad, el indicador y el estándar. ¿Y cómo se pueden verificar? Listados, documentos, porque tiene que haber fuentes de verificación. Acá tenemos otro ejemplo para la carrera de Derecho: dimensión, categoría, criterio de calidad, indicador, estándar y fuentes de verificación. Aquí tenemos para Ingeniería Civil la dimensión, recursos humanos, la categoría, coherencia, relevancia, efectividad y eficiencia. El criterio de calidad: el cuerpo de profesores debe contar con diploma académico de ingeniero civil, título profesional, especialidad en una de las ramas de la ingeniería civil. Indicador: listado de docentes con todos los antecedentes académicos. Estándar: 50% de los docentes con maestría o especialidad, 40% de los docentes con diplomado. Pues decíamos que los estándares nos damos nosotros como institución educativa. Y las fuentes de verificación: documentos que caracterizan al personal académico, es decir, el FAI de docentes. Lo mismo acá para el caso proyecto académico de agronomía. Para arquitectura, proyectos académicos también. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, Preguntas, por favor. profesor. Sí, le escucho. Profesor, Buenas noches, profesor. Una consulta sobre el tema de los indicadores. ¿Estos se miden en el momento de la evaluación o como cualquier indicador también tiene una frecuencia de medición? Como estaba indicando que la universidad, la institución también tiene que autoevaluarse, seguramente ellos hacen una constante revisión de los indicadores. Claro, es que los indicadores de la autoevaluación, es decir, cuando se hace la autoevaluación, hay los indicadores. Y en base a esos indicadores, si el resultado es deficiente, tiene la universidad que autorregularse. Es decir, por ejemplo, si mi indicador era de que de 100 docentes que tienen en la carrera, mi indicador establecía que 80 iban a asistir al curso de capacitación sobre el enfoque de competencias. Pero resulta que solamente asistieron 20. No he cumplido mi indicador. Entonces, algo pasa. Entonces, ¿qué he hecho? Entonces tendré que sacarse un memorándum obligando, combinando a que tengan que asistir al curso. Entonces, la autorregulación es una figura de gestión académica que permite identificar el problema e inmediatamente dar solución a este. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando, por problemas externos a la carrera? No nos olvidemos de que los contenidos temáticos están calendarizados para todos, ¿no? Es decir, sabemos que un semestre tiene 19 semanas de clases y resulta que cada semana de clases tiene un contenido temático que abordar, pero no han habido 5 semanas, no han habido clases. ¿Qué hace la institución? Tiene que tomar medidas en el asunto. O el docente va a decir, tema avanzado, tema avanzado, tema avanzado, tema avanzado. Como no hemos pasado clases porque había problemas, habían bloqueos, habían esto, había el otro, no hemos pasado ya, temas avanzados. O empieza a correr con el avance, esas 5 semanas las va a ganar en las otras 5 semanas que llegan. O que las va a cursar. Entonces hay un desfase. Entonces se tiene que autorregular. Y esa autorregulación será, pues, buenos señores, estudiantes, como ustedes no han venido a clases por problemas X, ustedes están obligados. Su franja de estudios es de 7 de la mañana a 12.
En las tardes me van a asistir a recuperar esas horas perdidas durante un mes. Y el docente, como se le ha pagado, tiene que venir a dar las clases. Pero estamos autorregulando. Identificamos el problema e inmediatamente damos solución a él. Entonces, eso es lo fundamental. Por eso que los indicadores son los que nos van a hasta dónde queremos llegar. Y si no hemos cumplido el indicador, nos autorregulamos. Y cuando cuando mandamos la documentación para los pares académicos, lógicamente que nos preguntan, nosotros tenemos que mandar los documentos reales. Hemos identificado estas deficiencias y hemos autorregulado en base a estas acciones y el resultado ha sido este. Porque al final lo único que van a venir a hacer los pares académicos es verificar y cotejar nuestra autoevaluación. Eso es en definitiva lo que se hace. Ya, profesor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Profesor, un poquito viendo esta situación de la carrera de Derecho en cuanto a su criterio, ¿cuál es el nivel de acreditación? O sea, en perspectiva crítica, ¿no?, de su persona, ¿cómo ve la posibilidad de que se puedan acreditar los estudios de la carrera de Derecho allá en Bolivia, perdón? Ya, ¿usted es abogado? Sí, profesor. ¿En qué universidad ha estudiado? En la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, en Sucre. En Sucre. Hasta el momento no hay ninguna universidad que se haya acreditado ante pares internacionales en la carrera de Derecho. La Gabriel Zené Moreno sí está buscando, está intentando lograr una acreditación internacional y ha empezado, si no me equivoco, desde el año pasado a preparar ya todos sus documentos para la autoevaluación. Porque la Gabriel creo que es la primera universidad en Bolivia del sistema que ya está trabajando bajo el enfoque por competencias. Es decir, que tienen el diseño curricular de la carrera por competencias, ya tienen los planes globales de todas las asignaturas por competencias y los docentes han sido capacitados en competencias, ya han migrado del enfoque por objetivos o de contenidos, inclusive que era antes, ya están trabajando por competencias en la Gabriel. Ahora, me imagino que eso es decir, fundamentales de cambiar el enfoque, ¿no? Que es el elemento fundamental para ver justamente la parte del diseño curricular, ¿no? El enfoque con el cual se está trabajando el diseño curricular. ¿Alguno de su grupo ha estudiado Derecho en la Gabriel? Que yo sepa no, al menos, profesor. Entonces, como profesor, sí. Bueno, un poco ahí también comentando y ampliando, por ejemplo, nosotros en el área de Derecho específicamente, por ejemplo, se tienen convenios, no sé cómo se puede también tomar esto, ¿no? Se tienen convenios internacionales, por ejemplo, ya a nivel de acuerdos o tratados internacionales, que por ejemplo permiten a un titulado en Derecho, ¿no?, abogado, poder convalidar sus estudios en otro país, por ejemplo en la Argentina, ¿no? Entonces se da el caso de que, digamos, un abogado titulado acá puede también ejercer allá, siempre y cuando exista, ¿no?, ese nivel también de compatibilidad entre la malla curricular, qué sé yo, se debe hacer una validación, creo yo, del título, ¿no? No sé hasta qué altura también se pueda contemplarse la acreditación, que pueda llegar a entenderse también a ese nivel, ¿no? Mire, yo del único convenio que sé en la carrera de Derecho, porque he manejado inclusive esos procesos, es con Andrés Bello. El convenio Andrés Bello establece la reciprocidad de títulos, y no estamos hablando de acreditación, sino la reciprocidad de grados académicos entre los países miembros. Y en específico, le digo, por ejemplo, en el caso del Perú,
había muchos estudiantes que venían a Bolivia a estudiar muchas carreras y entre ellas Derecho. Entonces el Perú tiene por norma, una vez al año, cuando llegan las solicitudes, se llama el Consejo de Rectores en el Perú. Y hay un grupo, hay una agrupación parecida a la CUB en Bolivia de las universidades, pero allá las reúnen a las universidades públicas y también a las universidades privadas. Entonces, el Consejo de Rectores establece, porque el trámite del estudiante, del abogado llega, del profesional llega a esa instancia, ¿no? Entonces, el Consejo establece en qué universidad le sortean la universidad, a qué universidad va a ir a hacer un semestre de asignaturas que son propias del derecho peruano, pero solamente es el cursado de un solo semestre. Y generalmente pareciese de que había mucha inclinación para que este curso pueda ser rendido en la Universidad de San Marcos en Lima, en la estatal de San Marcos, ¿no? Entonces, una vez que rendían la prueba, aprobaban la prueba, inmediatamente el trámite se llama homologación de título, porque homologar significa dar valor legal a algo. Y en este caso, el título nacional homologaban y le daban el título peruano. Oh, interesante el dato, profesor, ¿no? Entonces, me parece que hay diferentes niveles, diferentes modos de poder abarcar, digamos, esa interrelación académica entre países, ¿no? Porque, por ejemplo, saliendo un poco de Bolivia, por ejemplo, entre otros países existe, digamos, una interrelación más profunda, como por ejemplo en Europa, donde ya hay la movilidad de estudiantes, incluso, o sea, donde pueden hacer, digamos, un año en un país y otro año continúan en otra universidad en otro país, ¿no? Claro, eso ya, el TELX ya lo había trabajado hace unos 15 años, ya trabajaron eso para la parte de la movilidad estudiantil, entonces, y a partir del momento se hizo mucho mayor énfasis desde que pasa a ser Comunidad Económica Europea, también la comunidad establece los intereses educativos, ¿no? Y hay también es decir, esa movilidad. A pesar de que al principio les ha costado, ¿no? Porque, por ejemplo, en Italia siempre el sistema de enseñanza-aprendizaje ha sido basado en el sistema anglosajón, ¿no? Entonces, que estaban direccionados más hacia las clases magistrales. Entonces, a partir de los años 1995, más o menos, que esto ya, cuando aparece la Comunidad Económica Europea, también ya esto ha ido mejorando y donde ya se les ha dado mayor énfasis ya es decir, a romper un poco esa tradición de las clases magistrales, porque donde han nacido las universidades han sido justamente en Europa, e Italia ha sido uno de los primeros países que ha tenido las primeras universidades, y una de las primeras universidades ha sido la Universidad de Padua en el siglo XIII, ¿no? Que del claustro monacal ha pasado a ser al claustro educativo. Esa es la historia de las universidades en el planeta, ¿no? Claro, claro, profesor, sí, estoy de acuerdo también con eso y yo creo que también a nivel Mercosur, si existe acreditaciones en un comienzo, se puede esperar en el futuro también esta movilidad, ¿no? No sé a qué nivel se puede avanzar. Lógicamente, es decir, lo que se busca con Mercosur está trabajando con la movilidad docente y con la movilidad estudiantil. Y en algunos casos, dependiendo de las universidades, la negociación a la cual se llegue, puede haber también directamente de que el título de ese profesional que ha salido, que su carrera ha sido acreditada, directamente vaya a ejercer la profesión a países miembros de Mercosur. Pero ya son tratados más internos, ¿no? Pero que están también dentro del Mercosur. Claro, Profesor, yo creo que en eso ayuda mucho la malla curricular también, que pueda ser, digamos, consensuada, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, por eso que hablamos de es decir, de la calidad, ¿no? Y en la anterior clase habíamos resumido en una sola palabra qué entendemos por calidad educativa. Y decíamos precisión. ¿Precisión de qué? De lo que planificamos.
¿Y qué es planificar? Organizar el futuro para alcanzar objetivos. Es decir, nada más, es eso. Es decir, todo lo que hemos planificado, si está bien planificado y asumimos que la ejecución se ha realizado de acuerdo a lo que hemos planificado, esa es la autoevaluación y esa es la acreditación. Todo lo que hemos hecho como lo hemos planificado. Por ejemplo, Profe, una parte que no trabajamos y que el Mercosur Sur sí, y también a veces la autoevaluación pide, es decir, cómo nosotros cuando hemos identificado una deficiencia, cómo hemos dado solución a esa, ¿no? Técnicamente, pedagógicamente llamamos la autorregulación. Pero si nosotros vemos desde el punto de vista eminentemente administrativo, son los planes de contingencia, ¿no? Que las instituciones educativas no están trabajando los planes de contingencia como deben ser. Por ejemplo, deben haber planes de contingencia para el caso de que haya suspensión de clases por problemas sociales, por problemas externos a la institución educativa. Entonces, tiene que haber planes de contingencia. Se presenta el problema, el plan de contingencia corre desde ese momento. claro, interesante observación, profesor. Sí, evidentemente se tendría que tener contemplado todo ese tipo de situaciones. Pero un poco volviendo a eso, lo que decía, ¿no? La planificación, que me parece interesante, profesor. Que, no sé, yo creo que una acreditación se basa en unos determinados objetivos, ¿no? Yo creo que esos objetivos tendrían que contemplar, en el caso, digamos, de que se quiera eh, poder homologar o poder convalidar los títulos, contemplar también esa posibilidad. No sé hasta qué nivel llega los objetivos de una acreditación así normalmente. Por eso llega a establecer los niveles de calidad que tiene la carrera y esa calidad establece que, es decir, son estándares, ¿no? De que un profesional de acá, si por ejemplo un médico que ha egresado de la Universidad de San Simón, porque San Simón está yendo a la quinta o sexta acreditación, la carrera de medicina, ¿no? Entonces, sí tiene las mismas conocimientos, destrezas, habilidades y competencias que un médico que salió de la UBA, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, justamente la acreditación entre pares académicos establece eso, que se está dando el mismo nivel académico, entre comillas, calidad en esta carrera que en la otra carrera, porque es decir, tienen casi similitud es decir, de procesos, de indicadores, de estándares, etcétera, ¿no? Y a eso es a lo que se está persiguiendo. Y lo que se busca fundamentalmente es de que las carreras acreditadas bajo convenios internacionales, bilaterales, los profesionales puedan ir a ejercer directamente la profesión allá, ¿no? Sin homologaciones, sin convalidaciones, sin nada de eso. Oh, entonces tendría mucho más valor la acreditación, profesor, ¿no? Claro, mucho más. Una carrera acreditada ya son logros muy grandes. Ok, profesor, y gracias por las aclaraciones, profesor. No tiene de qué. ¿Alguna pregunta más? Profesor, Dígame. el CRISCOS es el programa de movilidad estudiantil al que hacía referencia, del cual también es parte del sistema universitario boliviano. Claro. Y hay movilidad estudiantil, el Consejo de Rectores que decía. Pero mucho más allá estaría y sería realmente un horizonte que perseguir el tema de la movilidad docente, ¿no? Sí, justamente para la parte de la movilidad docente, las universidades han creado lo que se llama el año sabático, que en muy pocas universidades del sistema, en las privadas no se maneja. En las universidades del sistema creo que muy pocas se están manejando, ¿no? Entonces, justamente para lograr y dar esa movilidad docente, es de que se crean pues, el año sabático. Después de 5 años, dependiendo de cada universidad, eso depende del régimen legal de cada universidad, hay algunas que son de 5, otras de 7, otras de 9 años, que un docente está en ejercicio de la docencia, entonces le dan un año sabático, y el año sabático se entiende como aquel año
donde el docente sigue percibiendo el 100% de su sueldo de su universidad, pero sale a un país extranjero a ejercer docencia o investigación. Y en ese caso, los convenios internacionales justamente funcionan para eso, ¿no? Es decir, la universidad que está recibiendo al docente no tiene por qué pagarle al docente, porque su universidad le está pagando su sueldo en el país de origen, de residencia habitual. Entonces, la universidad que lo recibe, seguramente que dependiendo de la universidad, todo depende de las universidades, ¿no? De cada universidad, le podrá dar en este caso la residencia universitaria, el comedor universitario, etcétera. Entonces, hay formas, ¿no? Pues le digo, todo depende, yo creo que más que todo depende de la voluntad. Es decir, se pueden hacer maravillas cuando hay voluntad. ¿Voluntad de quién? De las autoridades. Mientras haya voluntad e interés, y no interés personal, sino interés de la colectividad universitaria, la cosa sería otra. Es otra la cosa, porque los mecanismos existen. Donde hurguemos, encontramos mecanismos para poder conseguir movilidad docente, movilidad estudiantil, para hacer prácticas en el extranjero. Es decir, hay muchas formas de poder trabajar. Pero lo que falta es interés. No hay otra. ¿Alguna pregunta más? Bien, entonces nos vemos hasta la próxima semana, por favor. Que les vaya bien y que tengan un buen fin de semana. Buenas noches, profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.